Informativo Buap, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Buap. Producción general Radio y TV Buap. Muy buenas noches, soy Coco Guerra y en esta emisión especial de Informativo Buap vamos a hablar sobre los temas de interés hoy. Temas vitales dentro de nuestra sociedad, la transparencia. Dentro del marco de la presentación del libro del reciente edición Mitos, Ideales, Realidades y la distancia entre la sociedad y la transparencia de los gobiernos municipales de Puebla. En esta misión nos acompaña el doctor Román Sánchez Zamora, licenciado en Economía por la UAP, con maestría en Gestión de Calidad en Gobiernos Locales y doctorado en Administración Pública, ambos posgrados por el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla. El doctor Sánchez Zamora es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es profesor investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico. Doctor, muchas gracias, bienvenido nuevamente, me da un gusto volverlo a saludar y tener el placer de platicar nuevamente con usted. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, Coco. Bueno, pues doctor, ¿qué le parece? Vamos a escuchar primero y ver una cápsula en relación al tema que hoy vamos a hablar, que es transparencia, y después regresamos con usted. Gracias. Todo gobierno tiene el deber de informar, rendir cuentas y poner a disposición de la ciudadanía la información pública. Esto es la transparencia y funge como indicador fundamental de la calidad de los gobiernos democráticos. La transparencia es fundamental para asegurar que en cualquier gobierno u organización no se produzcan actividades relacionadas con la corrupción. Las entidades de gobierno están comprometidas con garantizar una adecuada rendición de cuentas mediante la publicación de información relacionada con el ejercicio de los recursos públicos. Asimismo, el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública menciona la obligación de los municipios de poner a disposición del público y mantener actualizada la información en los respectivos medios electrónicos. En la medida en la que un municipio sea transparente y rinda cuentas sobre el ejercicio del gasto público, se generará mayor confianza entre los ciudadanos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta noche y bueno, doctor, pues vamos directo al tema porque no es nada fácil mencionar que primero habíamos conocido 4 libros de transparencia de su autoría, ahora son 11. Y bueno, pues entonces estamos hablando con un gran experto e investigador en tema de transparencia. ¿Por qué entonces hacer un libro de transparencia, seguir haciéndolo, seguir investigando y sobre todo cómo entender el concepto de transparencia? Coco, hay distintos matices con respecto al tema de transparencia, exactamente. ¿Qué es lo que la gente quiere preguntar? ¿Qué es lo que los gobiernos están tomando y están actuando dentro de lo que se le llama la transparencia activa? Es decir, los gobiernos están obligados a subir a la Plataforma Nacional de Transparencia una serie de cosas, requisitos con respecto a salarios, con respecto a contratos, varias cosas. Sin embargo, hay temas específicos que también la gente quiere saber y entonces se tiene que hacer una serie de solicitudes para cualquier orden de gobierno, ya sea municipal, estatal o en el orden federal. Se puede saber de los 3 distintos poderes que tenemos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Sin embargo, ¿cuáles son los tiempos? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué yo puedo hacerla? Y precisamente por eso nosotros como investigadores, tanto el doctor Francisco Sánchez, que es otro de los autores, comentábamos esto al inicio, ¿cómo poder hacerle para preguntar a la gente? Pero sobre todo, ¿qué municipios vamos a tomar? ¿Qué estados vamos a tomar? ¿Qué instituciones les vamos a preguntar? ¿Cuáles son los mecanismos que nosotros debemos de tomar como la teoría del muestreo para que esto sea válido? Es decir, nos vamos por número de población, nos vamos por economías, nos vamos por el tema estrictamente de pobreza, ¿por cuál nos vamos? Y entonces ahí vienen una serie de disyuntivas que nosotros como investigadores tenemos que discriminar, es decir, de los 217 municipios, ¿cuántos municipios vamos a tomar? 20, 15, y todo esto tenemos nosotros que justificarlo. Entonces, en relación al tema de transparencia, ¿qué pregunto? ¿Cómo lo pregunto? Para esto existe toda una plataforma, la cual está disponible para los teléfonos inteligentes. Además, ustedes pueden entrar a las distintas páginas que tiene el INAI.
Para poder pedir esta información, sin embargo, ¿es suficiente esta información? No es suficiente, pero sobre todo, el interés es suficiente y es ahí cuando tenemos un problema. ¿Cuál? Estamos nosotros enseñados a pedir información y ahora, ya que tenemos la información, ¿para qué la vamos a pedir? Hay un concepto que se le llama formación política. Formación cívica, es decir, nosotros vamos a pedir información para saber por qué partido político vamos a votar. Sí, pudiera ser, pudiéramos saber qué sucede en el poder legislativo. Sí, también podemos saber qué diputados asistieron, quiénes no asistieron, qué senadores lo hicieron, también lo podemos hacer. Sin embargo, ¿cuándo lo hago y cuándo no? Y sobre todo, veamos, en Songoxotla, ¿alguien pediría información? ¿Qué me interesa de Songoxotla? ¿Qué me interesa de Pahuatlán? Las personas de Pahuatlán están interesadas en lo que sucede en el municipio de Puebla. Las cuestiones de calidad de obra se publican, es decir, las carpetas, el grueso de las carpetas asfálticas, el tema precisamente de discapacidades, se está tomando en cuenta para la construcción de nuevas vialidades. Todo esto se puede preguntar, todo esto se puede decir, pero sobre todo se debe de tener una serie de políticas abiertas desde los municipios, desde el gobierno de los estados, así como la propia federación. Entonces, ¿yo necesito preguntar cosas concretas? Sí. ¿Debo de saber cómo preguntar? Sí. Pero también debo de saber que existen ciertos plazos que me marca la ley, 20 días, 25 días, si son en el orden municipal, si son en el orden estatal, pero también debo de saber las cuestiones de si son días naturales o son días, en este caso, días naturales o días laborables. ¿Cuáles son esas naturalezas de esos días? Entonces, ver que de estos 20 días se me amplía precisamente a 30 días. Y es ahí donde empieza el debate. ¿Cuál es el debate? ¿Para qué voy a estar solicitando información? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de hacerlo? En este caso, para el tema del libro, tomamos estrictamente una serie de grupos. ¿Cuáles fueron estos grupos? Jóvenes expertos, es decir, que sabían el manejo de la plataforma, sabían qué preguntar, habían tomado sus cursos ya de artículo 6 de ley de transparencia, se les había dicho cómo se pedía información, y después tomamos otro grupo de personas. ¿Cuáles son estas? De alta formación académica, pero que no tenía nada que ver con el tema de transparencia. Todos ellos tuvieron que buscar tutoriales, ver cómo pedían la información, cómo en un momento dado se les respondía por parte de los gobiernos de los estados, cómo les respondía la federación, cómo le respondían los municipios. Y después tomamos otro grupo también, a los coordinadores municipales de transparencia, es decir, preguntarles en realidad qué está sucediendo, si en realidad tienen los elementos necesarios, cómo lo están haciendo, están teniendo acceso ellos también a las plataformas nacionales o son plataformas endebles. Entonces, todo esto también se les estuvo preguntando a ellos y después tomamos a otro grupo, a personas precisamente que solamente tenían secundaria y preparatoria, y preguntarles y decirles que ellos hicieran las solicitudes. Y efectivamente, ellos comenzaron muy bien todos. Los del primer grupo nos respondieron correctamente, hicieron las preguntas correctas, tuvimos excelentes resultados. El segundo grupo sí ya fue un tanto más complejo lo que les... ¿A qué se debe esa complejidad? ¿Por la edad o por la escolaridad? Es por el interés que en un momento dado se tiene. Es decir, nosotros hemos llegado a un instante en donde debemos de ser... profesionales en pedir información para que la propia plataforma me lo dé. Pero, por ejemplo, los ciudadanos o la mayoría, me atrevo a comentarlo, no estamos acostumbrados a pedir la información. Entonces, ¿por qué tendríamos de tener en la mente la importancia de exigir y de pedir la información? Y sobre todo si es verídica y si tenemos que confiar precisamente en esas plataformas que da la información que necesitamos. Sí, es nuestro derecho pedir información. Es un derecho a la transparencia. Sí, es una obligación de ellos dar la información. ¿Sí? Entonces, e incluso encontramos también el problema de la petición de transparencia que se da entre las instituciones, es decir, un gobierno municipal le pide información vía plataforma a un gobierno de un estado.
Un gobierno de un estado pidiendo la información a la federación y viceversa, el estado pidiéndose a los municipios precisamente por estas vías. ¿Por qué? Porque de manera oficial muchas veces dicen, ¿sabes qué? No tengo competencia contigo, no tengo por qué darte la información. Y entonces por eso se recurre a esta plataforma de transparencia. Se puso casi como un catalizador, pero aquí viene también nuestra formación. Es decir, los profesores están listos y dispuestos a que los niños sepan que es su derecho pedir información. Están listos y dispuestos también en la cuestión del dato personal, es decir, le están diciendo, ¿sabes qué? Mira, tu carita no puede ser retratada y exhibida, ya sea por un periódico, ya sea por un partido político, ya sea por una marca. Te tienen que pedir permiso y en este caso no a ti, es a tu padre o tutor. Porque hay una serie de, no nada más es pedir información, es también la protección del dato personal, que muchas veces también esto se confunde y se diluye. Si bien nosotros no sabemos para qué pedimos información, también no sabemos para qué proteger el dato personal. Y ese es otro de los puntos que también ahí estuvimos debatiendo entre los autores para ver hacia dónde precisamente se iba esta conclusión, sobre todo de los libros. Sobre todo también la investigación, porque por lo que estamos escuchando en relación a la respuesta de las preguntas es que estamos hablando de un libro de indicadores de transparencia. Así es. Ahora, una vez que entendemos que es un libro de indicadores de transparencia y nos acaba de mencionar algo muy importante en relación también al apego al derecho y también a proteger los datos personales. ¿Qué propuestas entonces tiene esta investigación en relación a que se maneje la transparencia? Porque también es un análisis no solo municipal, sino también estatal y que pues obviamente se deriva a focos rojos que pues seguramente son los que nos van a dar esas nuevas propuestas en esta investigación. Sí, alguna vez ya lo discutimos, porque anteriormente también hice el estudio con respecto a quiénes son los titulares de transparencia. Y regularmente, a pesar de que hay todo un marco jurídico que también un marco jurídico y un marco administrativo que también en un momento dado puede fincar responsabilidad. Sí. ¿Qué sucede ahí? Sucede que la gente no está dispuesta a pedir información, pero más importante, yo, presidente municipal, también no estoy dispuesto a dar la información. No es que actúe yo con dolo, sino es que no sé cómo hacerlo. Y ese es precisamente lo interesante cuando nosotros sacamos una serie de metanarrativas que están en el libro, en donde los propios coordinadores municipales de transparencia pues señalan que no hay primero, no tienen la formación académica. 2, que prácticamente era un cargo que nadie quería. 3, que prácticamente ellos los agarró de sorpresa. Y 4, no sabían exactamente a qué marco jurídico se iban a enfrentar, y al ver que son demasiadas las sanciones, pues muchos de ellos también decidieron dejar estos cargos. ¿Qué sucede con muchos de los municipios? Muchos de los municipios no tienen la capacidad económica para tener, digamos, así como en la ciudad de Puebla y en muchos municipios que son de más de 70,000 habitantes, que sí tienen la capacidad económica de tener una coordinación de transparencia. Muchos municipios son muy pequeños y no les alcanza el presupuesto. Entonces, ¿qué sucede? Se toman algunos despachos contables que les llevan la información, y por este medio es como ellos van subiendo la información que les van solicitando. Es decir, el tema de los contratos, el tema de los sueldos y salarios, el tema estrictamente de actas de cabildo y todo ello, que tienen que estar puestas ahí. Y sobre todo este es el punto. En muchos de los casos, apenas hace rato me preguntaban, oye, Román, pero ahorita ¿por qué está mucho en boga y por qué tiene que hacerse así esto? ¿Por qué en los años 70 y en los años 80 no? Porque ahora, gracias a la tecnología, nosotros nos podemos sentar y podemos pedir incluso la información desde un teléfono inteligente, la podemos estar pidiendo. En esos años, solamente que se pusiera en los estrados toda esta información, pero desde hace mucho tiempo nosotros ya tenemos ese derecho a que los gobiernos nos brinden la información, pero poco a poco ha sido más del dominio público y ha sido mayormente aprovechada, tanto por actores políticos, actores económicos, así como por periodistas, pero por las facilidades que ha dado precisamente la tecnología. Entonces, en relación a cómo yo debo de actuar con respecto a pedir la información,
Uno, tenemos un artículo sexto, el cual me señala cuáles son mis garantías con respecto a el manejo de la información. Tenemos nosotros también toda una ley general de transparencia, tanto en el orden federal como en el estatal. Para el caso municipal de Puebla, muchos de los municipios no la tienen así, por tanto toman ya sea la de Puebla de manera supletoria o toman la estatal, en la cual les va marcando los pasos, qué es lo que tienen que hacer y hacia quién tienen que dirigir, ya sea, yo puedo solicitar información, ya sea por la plataforma, ya sea por medio de un oficio o ya sea por las páginas oficiales que ellos tienen, que también tienen un apartado de transparencia. Sin embargo, en muchos de los casos actualmente ya no hay un link que me mande estrictamente a hacerla de manera directa. Por ejemplo, en el caso, digamos, de Caxhuacan, que quiera yo saber. O sea, cada unidad, por lo que entiendo, cada municipio tiene una unidad de transparencia. Entonces, cada municipio tiene pues esa plataforma donde se ingresa para entonces realizar esa pertinente investigación o solicitar esa información. Entonces, para irlo enfocando en esta parte como, perdón que lo interrumpa, porque es algo interesante que destacar en relación a cómo se están estructurando las plataformas. Se entiende que también cada municipio debe de tener su propio diseño. Entonces, la información que se obtiene a través de esas plataformas es confiable. O sea, es el 100% lo que necesitamos nosotros. Si ya están haciendo, por ejemplo, la propuesta para que entonces desde pequeños estén empapando en el tema de la transparencia, digamos que en uno de los mejores escenarios tenemos ya una cultura de la transparencia desde la infancia, digamos, cuando se hace consciente un pequeño, como lo mencionaba, en relación a sus datos. ¿Cómo entonces manejarla y sobre todo exigir que haya una plataforma correcta? Una de las garantías que nosotros tenemos ya dentro de la ley de transparencia es que la información tiene que ser de fácil acceso, pero además usable. ¿Qué es lo que sucedía anteriormente? Que subían un PDF que casi no se podía leer. Ahora estos PDF deben de estar... Esa sería la utilidad de la transparencia. Sí. Deben de ser lo suficientemente leíbles e incluso se debe de poder copiar y pegar la información en distintos formatos para que nosotros podamos aprovecharla. Por ejemplo, si yo pido los presupuestos, si yo pido las compras y las ventas, pero también las preguntas no llegan ahí, porque es lo que sí se sube. ¿Qué es lo que no se sube muchas veces? Muchas veces lo que no se sube son las actas en las cuales se establecieron los contratos con respecto a los organismos en donde se hacen las licitaciones públicas. Es decir, sí dicen, sí, Román Sánchez le compramos 20 cámaras y está el contrato de las cámaras y todo, pero no aparece precisamente el acta en donde nos reunimos. Coco, se reunió Román y éramos los dos oferentes y entonces los dos presentamos nuestros documentos y entonces Juan, que está enfrente de mí, firmó y acató. Esa acta no se sube. Entonces, en muchos de los casos no estoy conforme con el resultado. Entonces, yo necesito esa acta para poder sustentar todo un acto administrativo en contra de ese resultado. Entonces yo tengo que pedírselo a la autoridad y resulta que esa acta no está. Es decir, hay muchas cosas que si bien está en los archivos municipales, en los archivos estatales, pero no son públicos. A eso se le llama precisamente la transparencia pasiva, que yo, Román, tengo que pedirla cuando tendría que estar subida en esas plataformas. Eso fue lo que se planteó precisamente para el tema de la transparencia. Ahora, también ha existido también el abuso con respecto al exponer a muchas personas con respecto al tema de seguridad pública. Si en un momento dado se está mandando información y esto va en contra de la seguridad nacional o en contra de una persona pudiera ser lastimada, también nosotros tenemos que ver una serie de coeficientes que nos habla del riesgo, un coeficiente de riesgo. ¿Y qué es lo que sucedió en algunos municipios? Se les hizo muy fácil simplemente decir, ¿sabes qué? Los policías van a llevar un código QR y tú lo pones en tu celular y te va a salir su nombre completo. Poniendo también en peligro a estas personas. ¿Por qué? Porque regularmente por eso los oficiales regularmente llevan un número de control. Con ese número de control yo puedo iniciar un proceso administrativo, sí, porque ese número de control solamente lo tiene él y exclusivamente él de acuerdo a las leyes de seguridad pública. Es decir,
Sí podemos pedir información, pero también hay información delicada, las cuales tenemos nosotros que ver el coeficiente de riesgo, que también tenemos que ser conscientes que los propios comités de transparencia, por eso se reúne para el caso municipal, se reúne la sindicatura, tiene que reunirse el coordinador general de transparencia e incluso la Secretaría General y todavía hasta la Contraloría para poder saber qué cosa van a sacar y qué cosa no van a sacar y cuál es de carácter netamente confidencial. Pero decir que una licitación sobre, digamos, nuevamente, sobre unas cámaras es confidencial, pues no, eso no es confidencial. Entonces, doctor Román, entonces, ¿cómo podemos entonces hablar en tema de derecho de transparencia si es coadyuvante o de impartición? ¿Cómo lo entendemos? Para el caso es solamente coadyuvante, ¿sí? Es decir, ellos tienen que generar una serie de recomendaciones, tienen que llamar también a autoridades, por ejemplo, las fiscalías, para poder fincar en un momento dado responsabilidad y ya sea se llame también a la Auditoría Superior de la Federación o del Estado de acuerdo a la naturaleza de los propios fondos y saber si se está haciendo buen aprovechamiento de ellos o no. Es decir, es algo muy grande, es algo de alta especialización ya, sí, pero que también nosotros regresamos al origen de la pregunta. Yo, Román, ¿cómo hago una petición de información que sea lo suficientemente clara para que me la den? Uno, tengo que saber ante qué gobierno es. Gobierno del Estado, perfecto. ¿Qué secretaría es? Es la Secretaría de Finanzas. ¿Qué quiero saber? Los ingresos de tal año, pero lo quiero desglosado por tal impuesto, lo quiero por tal impuesto, lo quiero por ingresos, lo quiero por pago de derechos, etcétera, etcétera, todo ello. Y eso es lo que nos tienen que dar, ¿sí? Y nos los tienen que dar de una manera que yo simplemente pueda ocuparla y usarla. No tengo yo que estar jalando información de distintos lados. Por ejemplo, con todo este análisis estuvimos también viendo el tema de los diputados en distintos congresos, etcétera, etcétera, porque se presta la investigación para ello. Y en muchos de los casos sí aparece la dieta de los diputados, pero no aparece cuáles son las compensaciones para gastos legislativos. Por eso es que en algunos de los estados se dispara demasiado la compensación de ellos con respecto a 130,000 pesos y en algunos de los casos llega a niveles hasta de 48,000 pesos al mes. ¿Por qué? Porque en algunos ya está sumado y en otros no está sumado. Y entonces hay que ver también, hay que ver el peso económico que tiene el Estado y sobre todo también el número de representantes que hay. Todo esto sin duda que está en las plataformas de transparencia, pero no está de manera desglosada que a mí me permita usarla. Todo eso es también lo que nosotros encontramos, pero no nada más es privativo de un estado. Hay distintos estados que tienen todo ello y también hay estados que nos llegaba el tercer día e inmediatamente ya nos estaban respondiendo. Todo esto está registrado en el libro. Con respecto al tema municipal, hacemos una serie de propuestas que... ¿Y cuáles serían esas propuestas? Estas propuestas es precisamente dentro de la ley orgánica municipal exista una reforma con respecto al tercer regidor, el cual, si bien lleva Hacienda, lleve también el asunto y el tema de la transparencia. ¿Eso a qué apoyaría? A que este regidor dentro de su comisión tenga a otros regidores y se hable del tema de la transparencia y entonces se vaya profesionalizando aún más. A un ciudadano, a un estudiante, a público en general, ¿cómo le estaría sirviendo en temática y cómo sería lo ideal para entender las propuestas de este libro? El libro sí está hecho con un lenguaje demasiado coloquial, no le buscamos demasiados tecnicismos, pero sí buscamos los asientos legales que permitieran explicarle a las personas, sobre todo en las ventajas, pero también buscamos a que estos mismos sean del dominio público. Si bien ya lo son, pero existe algo que es la especialización.
Precisamente en el último de los grupos que nosotros teníamos, que fueron personas que ya rebasaban los 20 años de edad y solamente tenían secundaria o preparatoria, estas personas abandonaron el estudio. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a ello. Entonces, cuando nos preguntan a nosotros, oye, ¿y por qué la gente no pregunta? Porque no tiene algún interés en preguntarlo, no tiene la formación. Y si ya lo vimos que en secundaria y preparatoria no, ¿por qué estamos enseñando transparencia hasta la universidad? Deberíamos nosotros de enseñar transparencia desde la primaria. ¿Cuáles son tus derechos y obligaciones con respecto al tema de transparencia, con respecto a la protección de datos personales? Entonces, si lo planteamos desde la primaria, entonces, pero aquí deben de existir cátedras especializadas también para profesores. ¿Sí? Para que los profesores puedan y sepan tener esos puentes para que el joven ya en secundaria y en preparatoria tenga las bases y sepa que existe una plataforma y que existe una serie de elementos con las cuales puede pedir la información a los gobiernos. Es decir, yo ya vi que pavimentaron una calle, ya vi que está muy bonita y todo. ¿Puedo yo pedir específicamente de la calle número 1, puedo pedir esos costos y puedo pedir incluso que esté el acta de vecinos pidiéndole y todo ello? Sí, sí se puede. Y puedo yo ver el tema en relación a esto con las actas de cabildo también, pero ya son solicitudes muy específicas que yo tendría que sacarlas de distintos lados. Para eso deben de existir las coordinaciones municipales de transparencia, las cuales junten toda esa información y entonces la hagan útil a Román. ¿Por qué? Porque él vive en la calle número 1 y está viendo que tiene demasiados baches o que está muy bonita, está bien, y él quiere saber qué empresa fue la que lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Y entonces, ¿para qué? Para que entonces otros vecinos también pidan a esa empresa. Se puede hacer. ¿Por qué? Porque así como también hay trabajos mal hechos, también hay trabajos muy bien hechos, también hay que reconocerlo. Y que puedan también ser un ejemplo réplica para que se pueda seguir mejorando, no solo en el área de movilidad, sino también pues vías de comunicación y sobre todo también cuando nos trasladamos en algunas de esas de las casetas. Pero bueno, para ir concluyendo, doctor, ¿dónde podemos encontrar el libro? ¿Es alguno de los ejemplares pueden ser físicos en PDF? Porque pues bueno, suena interesante, suena bastante importante también estar desarrollando esta cultura de la información y la transparencia, pero también resulta interesante e importante el saber por qué. Este libro fue estrictamente auspiciado por el CONCITEP y está en la página de publicaciones del CONCITEP. Ahí lo pueden ustedes buscar, Román Sánchez Zamora. Ahí aparecen las publicaciones que tengo con ellos. Es de manera digital y además es de libre acceso, ¿sí? Entonces no hay ningún problema con respecto a ello y en su página se puede encontrar. Algunos me dirán, oye, pero ¿por qué no se hace impreso? Porque debido a la pandemia y debido a todas las cuestiones de crisis que hemos tenido, pues prácticamente subió a un 100% los tirajes y entonces por cuestiones de presupuesto, pues ahorita son muy contadas las obras que están saliendo impresas y sobre todo buscándole la utilidad que nosotros pues necesitamos. ¿Cuál? La formativa en relación a nuestros jóvenes profesionistas que prácticamente pues que tengan libre acceso y es de libre acceso, de bajo costo, pero es en PDF y está en las páginas del CONCITEP. Ahí pueden ustedes consultarlo, este libro, y es de libre acceso. Perfecto, pues doctor, hemos llegado al final de este informativo, pero pues vamos a tener oportunidad para seguir hablando de otros temas de interés. Y bueno, pues los invito a que si quieren ustedes también conocer otro de los temas, pues que nos escriban a través de nuestras redes sociales a través de tv.boap.mx, que nos pueden ver en plataformas, hablando de plataformas. Y bueno, pues despedirlos. Muchísimas gracias, doctor Zamora. Agradezco su transparencia. Agradezco también toda la forma en la que usted pues, siempre está amable en contestar todas las preguntas. Muchas gracias. Pasen ustedes muy buenas noches. Pues así es como damos paso a la programación de TV Boap. Gracias por el favor de tu atención. Recuerda que tenemos una cita mañana para vernos y escucharnos en Informativo Boap con nuestra compañera Laura Montiel. Gracias por la información que en esta ocasión se desarrolló gracias al doctor, pero también nuestra institución está en las redes sociales, así que gracias a todos los que nos vieron en plataformas. Soy Coco Guerra. Siempre haz escuchar tu voz.